Buen día, maestro y compañeros. Nosotros somos el equipo 1 conformado por Daniel, Vianey, Hugo y yo, Noemí. Hoy les vamos a hablar sobre el tema 4.6, que es Estado-Sociedad, y el tema 4.6.1, que es el activismo de derecha. Mi compañera Vianey y yo les vamos a exponer el tema 4.6, que es Estado-Sociedad. Nosotros nos vamos a enfocar en el sexenio de Miguel Madrid. Él llega a la presidencia el 1 de diciembre de 1982 y se va el 30 de noviembre de 1988. Al iniciar el gobierno de Miguel de la Madrid, México sufría la crisis más severa que se recuerde, reflejo de la crisis mundial agravada por viejos desequilibrios en la planta productiva, el comercio y las finanzas públicas. El peso se había devaluado más de 100% en menos de un año. Para entrar en contexto, recordemos el sexenio de José López Portillo, cuando los precios del petróleo cayeron drásticamente e inició el declive económico del país. El sueño de López Portillo se rompió, en gran medida por la ceguera de su gobierno, al apostar al futuro del país tan solo al petróleo. La crisis fue más profunda que la del inicio del sexenio. En tan solo un mes, 9,000 millones de dólares salieron del país. Sobre la República aparecían los fantasmas de la devaluación, la inflación y la deuda exterior. A pesar de todo, el presidente López Portillo se envalentonó y en conferencia de prensa en julio de 1981 acusó a los especuladores de atentar contra la moneda mexicana, de sacar provecho de la situación. Hasta el Club de los Corresponsales Extranjeros llegaron los micrófonos de los medios para transmitir al auditorio las palabras de López Portillo, que se hicieron célebres al prometer que defendería el peso como un perro. Para el último informe de gobierno, en septiembre de 1982, cuando la cadena de errores que condujeron a la crisis era muy larga y nadie esperaba un eslabón más, el presidente se encargó de dar la nota a los medios. Por radio y televisión, la población escuchó la voz del presidente, anunciando el control de cambios y nacionalización de la banca, y rematando con una de sus frases históricas. Ya nos saquearon, México no se ha acabado, ya no nos saquearán, mientras lloraba frente a la nación. La sorpresiva noticia se propagó rápidamente por todo el territorio nacional e internacional. Nadie esperaba que López Portillo lanzara un decreto que tendría graves consecuencias. En 1982, el presidente, ante el Congreso Federal, informó que la banca mexicana quedaba nacionalizada. Acción esta motivada por la devaluación del peso. Alteró la vida nacional y sus efectos negativos se prolongaron por lo menos al resto del siglo XX. El sexenio de José López Portillo afectó tanto que en el sexenio de Miguel de la Madrid, el dólar llegó a 150 pesos en el mercado libre. La inflación se acercaba a los 3 dígitos. El Producto Interno Bruto cayó 0.5% en 1982. Se temía un cierre masivo de empresas. La confianza de la sociedad se había destrozado. El país también estaba a punto de quebrarse. A raíz de dicha crisis, se elevaron las tarifas de gasolina, electricidad, agua y los demás servicios. Además, los precios de los productos también se elevaron al instante, en la producción de la devaluación del peso. Muchos productos escasearon, incluso hasta desaparecieron.
Para la clase media, la crisis representó el fin del sueño de ser un nuevo rico y la triste realidad de ser un nuevo pobre. En aquel sexenio horrendo fue asesinado el columnista Manuel Buendía y cayeron abatidos otros 30 periodistas. Fue asesinado por sus denuncias, ya que él era el periodista con mayor influencia en el panorama de la prensa escrita en México. Los principales temas que él abordaba en sus columnas fueron la presencia de la CIA en México, la ultraderecha, el narcotráfico y la corrupción gubernamental. La educación también se encontraba en crisis y en varios aspectos había retroceso. Debido a la escasez de recursos, las instalaciones de las escuelas eran pésimas, la escolaridad era muy baja y se daba una alta deserción en todas las etapas educativas. Los planteles eran insuficientes y cada vez era más difícil acceder a la educación universitaria. El sexenio de Miguel de la Madrid es conocido por el nombre de las oportunidades perdidas. Su presidencia ofreció ser una renovación moral contra la corrupción y de apertura democrática, promesas sepultadas por el pasmo institucional ante las grandes emergencias, como el terremoto que en 1985 destruyó parte de la Ciudad de México, el descomunal fraude electoral al finalizar su sexenio, y los enormes sacrificios que pagó una empobrecida población en planes económicos, que no tocaron los privilegios de las clases acomodadas. La promesa del candidato de la Madrid de combatir la corrupción no fue más allá de un par de casos emblemáticos, pero no ejemplares. Metió a la cárcel a Arturo Durazo Moreno, un jefe policíaco impresentable con un récord de abusos de derechos humanos y relaciones con delincuentes, y también a un exdirector de Petróleos Mexicanos, Jorge Díaz Serrano, cuyo caso, sin embargo, siempre fue visto como el de un chivo expiatorio. De la Madrid no reformó el sistema policial, ni mucho menos limpió Pemex, cuyo sindicato constituía un dispendioso e ineficiente poder paralelo. Por lo mismo, en ambos casos tuvo una senda de crisis. En 1985, un agente de la DEA fue secuestrado en Guadalajara y asesinado, y en 1984 una planta de almacenamiento de la petrolera en San Juan Ixcuatepec estalló, provocando la muerte de un número nunca aclarado de víctimas, aunque algunos hablan de decenas. Pero el ejemplo más nítido de la incapacidad del sistema gubernamental que se vivió durante el periodo de Miguel de la Madrid llegó a la mitad de su sexenio. Nadie que haya vivido en ese tiempo olvidará el colapso operativo del gobierno cuando un terremoto de magnitud 8.1 destruyó buena parte de la Ciudad de México a las 7:19 horas del 19 de septiembre de 1985. En medio de la emergencia, los mexicanos descubrieron dos cosas: que su gobierno era inútil y soberbio, ya que se señaló que el país no necesitaba ayuda de los países extranjeros y tampoco dejaron que el ejército colaborara con la población en las labores de rescate durante las primeras horas posteriores al terremoto. Mientras tanto, el presidente Miguel de la Madrid brilló por su ausencia, ya que no se supo nada de él hasta las 4 de la tarde. Esto quiere decir que se tardó 9 horas en reaccionar y el primer mensaje a la nación lo hizo 3 días después del terremoto. Su lenta reacción ante tal situación fue algo que marcó su presidencia hasta el final de su gestión en 1988. A pesar de eso, los mexicanos se supieron capaces de organizar de forma autónoma para el rescate de miles de víctimas y cuerpos. Brigadas de jóvenes y adultos realizaron las labores de emergencia durante largas jornadas en las que el gobierno no fue un factor importante por su falta de liderazgo. Esa circunstancia es vista como un hito en el surgimiento de la sociedad civil de México y uno de los puntos que le costaría la presidencia al priismo. En el temblor, según los cálculos reportados por el historiador Enrique Krauss, murieron 50,000 personas. De hecho, como dato extra, en el Mundial de 1986 celebrado en México, durante su discurso inaugural, Miguel de la Madrid fue abucheado por los presentes y con justa razón. En nombre del vigoroso pueblo mexicano que me honro en presidir, doy la más cordial bienvenida a los equipos participantes
en este campeonato mundial de fútbol, así como a los espectadores de todos los países. México envía por su conducto a todos los pueblos de la tierra un mensaje de paz y amistad. Hoy, 31 de mayo de 1986, declaro solemnemente inaugurado el 13º Campeonato Mundial de Fútbol. Por otra parte, el desempleo, la falta de oportunidades y la carestía en aumento hicieron que crecieran los robos, asaltos, secuestros y todo tipo de fraudes. Para contrarrestar esta situación, en vez de elevar la producción y con ello el empleo, el gobierno se preparó para el conflicto social y la represión. Se creó la fuerza de tarea, los zorros. En las calles de México se incrementaban las manifestaciones de protesta e inconformidad, pero en una manifestación de huelga sin victoria iniciada por el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México para solicitar un aumento del 100%, el gobierno pronunció que no toleraría las inconformidades obreras y si se iban a huelga, el gobierno aprovecharía para privatizar las empresas. En conclusión, el autoritarismo de Miguel de la Madrid fue un factor crucial para implantar reformas económicas que afectaron negativamente a los trabajadores y a la clase media, y en el mediano plazo significaron el desmantelamiento de la industria manufacturera nacional, heredada de proteccionismo desarrollista. El vocabulario del expresidente alimentaba el temor de quienes no se sometían a su autoridad, evocando consecuencias que eran descritas con palabras y frases como caos, debacle, golpe de Estado, peligro de intervención extranjera, estallido social, insurrección, salida violenta, gobierno dictatorial, desorden, riesgo a la existencia de la clase propietaria, estallido de la violencia, desorden político y económico, turbulencia social, tensión, incertidumbre, desestabilización, entre otras. Insistió mucho en el sentido de emergencia para acorralar a la sociedad, a aceptar medidas drásticas, como implantar límites al crecimiento de los salarios, reducir el gasto social y establecer una especie de plan de salvación nacional. No aceptaba las críticas y pretendía unanimidad, de manera que en lugar de escuchar y considerar los análisis de la oposición y de la prensa, descalificaba a sus detractores considerándolos corruptos, manipulados por los exbanqueros resentidos o argumentando que su postura derivaba de problemas psicológicos. Consideraba la democracia como inadecuada para la realidad nacional, creía que solo el PRI sabía cómo renovar a la nación y tenía los instrumentos para hacerlo. La alternancia en el poder podría sumir al país en el caos y la anarquía, y ante ello la única opción era que el partido oficial continuara ejerciendo el poder. De nueva cuenta, el miedo a que se perdiera la estabilidad era la vacuna para que la oposición no ascendiera. Para él, los otros partidos, el PAN y la izquierda, no sabían cómo gobernar, no conocían al país e ignoraban las estrategias que podrían sacarlo adelante y colocarlo en la vanguardia. Sí, este fue el pensamiento de alguien que gobernó al país durante 6 años y que por poco lleva a la sociedad a un colapso total. En esta ocasión, mi compañero Daniel y yo les hablaremos del tema 4.6.1, el activismo de la derecha. Para entrar en contexto es necesario que hablemos del origen de este término. Para ello tenemos que remontarnos a la Revolución Francesa, pues fue durante la Asamblea Nacional Constituyente de 1971 donde se usaron por primera vez estas palabras, derecha e izquierda, para fijar una postura política. ¿Pero qué significaba ser de izquierda o de derecha en ese entonces? Aquí tenemos características de ambas ideologías y como podemos ver se contraponen claramente. Por un lado tenemos la izquierda con su postura radical, que ellos querían un cambio total para terminar con la opresión de la monarquía, y en contraparte vemos la postura conservadora de la derecha, que ellos argumentaban que era necesario llegar a acuerdos con la monarquía para no perder o seguir manteniendo privilegios y su dominio. Por otro lado vemos que la izquierda estaba conformada
por profesionales y campesinos de la clase media baja, y la derecha por grandes comerciantes y banqueros, es decir, la clase alta. La izquierda proponía la participación activa del pueblo en todas las decisiones políticas, mientras que la derecha decía que el pueblo no tenía que participar en las decisiones e incluso prohibía el voto de los sectores más pobres de la población. Y por último vemos que la izquierda se manejaba con un enfoque en los intereses colectivos para poder lograr las libertades y derechos del ciudadano, mientras que la derecha solamente veía sus intereses individuales para poder seguir acumulando riqueza y poder. El primer gran embate de la derecha en México se vivió en el gobierno del presidente Benito Juárez. Fue aquí, durante su gobierno, que él se enfrentó a una fuerte oposición por parte del clero y de los grupos de poder que no querían perder sus privilegios y se veían amenazados mediante las leyes de reforma. Y sabemos que incluso ellos fueron a buscar a un emperador, en este caso Maximiliano de Habsburgo, para con tal de que no perdieran o el control y el poder que tenían sobre la nación. Afortunadamente, el presidente Juárez salió con la victoria gracias a sus férreas convicciones. Otro momento importante de la derecha fue la creación del Partido Acción Nacional, lo que hoy conocemos como PAN, en el año de 1939, como respuesta al socialismo del presidente Lázaro Cárdenas. Sabemos que el presidente basó su gobierno en una política que buscaba mejorar las condiciones de la población mediante una justicia social que estaba dirigida a apoyar a los campesinos y a la clase obrera en general. Esto no gustó nada a la derecha, pues una de sus características es que ellos no están de acuerdo en que el Estado deba ayudar al pueblo, digamos. Entonces ellos buscaron reagruparse y fue ahí cuando crearon el partido para poder hacerle frente a esta visión que incluso llegaron a tachar de comunista en contra del presidente Lázaro Cárdenas. El autoritarismo y la represión es otra de las características que identifica a la derecha. Desafortunadamente esto quedó plasmado en el movimiento estudiantil de 1968, que como hemos ya revisado anteriormente, se ocasionó una matanza en contra de estudiantes que fueron acusados de difundir doctrinas subversivas inspirados en la Revolución Cubana. Y por otro lado tenemos lo que fue el halconazo de 1971, donde igualmente con el uso de guerrillas urbanas se sometió a los estudiantes y el gobierno se justificó diciendo que fueron grupos venidos de Estados Unidos y de Rusia los que querían desestabilizar al país. Como podemos ver, la derecha en México estaba dispuesta a todo con tal de no perder el poder. Pero ¿cuáles son las tácticas que usa la derecha? Principalmente tenemos que usan como instrumentos a los medios de comunicación y aprovechando la ignorancia de la población, ellos pueden crear una serie de mentiras y de calumnias para poder crear una desestabilización política y social. También se les reconoce por tener una actitud catastrofista como técnica de control y así magnificar cualquier situación que se esté viviendo, y en un caso extremo pueden recurrir a golpes de Estado, como quedó manifestado en Chile en 1973 con la dictadura de Pinochet. Ahora veamos cómo ha operado la derecha en México en los últimos tiempos. Podemos decir que a la llegada del modelo neoliberal, desde el sexenio de Miguel de la Madrid hasta el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, se vivió una serie de privatizaciones respecto a empresas paraestatales o del gobierno, y todo esto que fue ocasionando mucha pobreza, mucha desigualdad y mucha inseguridad. Podemos ver que uno de los saldos del neoliberalismo es concentración de la riqueza en pocas manos. ¿Y por qué se logra esto? ¿Por qué sucede? Porque la ideología del neoliberalismo es que todos los servicios que el Estado debe de brindar a una nación, como educación, salud, electricidad, el neoliberalismo los concibe como mercancías,
más bien que empresas privadas deben de ofrecerlos al mercado y el que tenga para pagarlos, que tenga acceso. Desafortunadamente, como hemos sabido, este modelo no ha traído más que saldos negativos para nuestra nación y ahora pues enfrentamos un poco las consecuencias de vivir bajo ese régimen durante 36 años. Está claro que hoy la derecha en México está enardecida porque perdió el poder y privilegios, y más aún porque está en el gobierno un movimiento de izquierda. La moneda está en el aire, pues como la historia nos lo ha demostrado, la derecha no descansará hasta lograr su cometido de regresar al poder. El tiempo lo dirá, pero por el momento yo los dejo con mi compañero Daniel para que siga desarrollando el tema. Continuando con lo mencionado por mi compañero Hugo, la crisis de 1976 significó una catarsis para el gobierno que estaba en curso. La gente no fue ignorante ante el panorama en el que se estaba hundiendo el país, por lo que pronto chistes tanto por periódicos como obras de teatro empezaron a ser muy comunes, muy a pesar del gobierno de Luis Echeverría. El gobierno empezaba a parecer un chiste andante para los comediantes y sectores de la población. Los chistes rondaban a la escasa educación política que tenía la población en aquellos años, debido a los deficientes o más bien casi nulos medios que había para enterarse de lo que ocurría en la política aquella década. Se llegaba a conclusiones como que todo funcionario es corrupto o que si los pobres llegasen al poder serían igual de corruptos. Tras estos hechos, el PRI tampoco se salva, ya que empieza a ser pintado como un partido fatigado, vacío, además de opresor e incapaz de dejar el poder. Pero aún así la derecha contaba con una herramienta eficaz. Los medios de comunicación dieron uso de la cada vez más masiva TV, radio, cine, fotonovelas y periódico, evaporando la conciencia base del ciudadano para volverlo un ávido consumidor. Ante las acusaciones de corrupción se empieza a crear un esparcimiento de rumores a lo largo del país, empezando a acusarse de esto a funcionarios echeverristas, aludiendo a que no existe corrupción privada, sino que toda esta se encuentra en el sector público. Incluso se ve un ataque a lo que es la identidad nacional, esto pudiéndose ejemplificar con la derrota de la selección nacional en el Mundial de Argentina 78. Y que de hecho sigue siendo tónica hoy en día, ya que a qué se le acusa usualmente a las derrotas del once nacional, es a las personas que manejan la federación detrás de cámaras. No, se le denigra y menosprecia las habilidades de los futbolistas y el entrenador. Cabe recalcar que esto no es con otro fin, sino que demostrar cómo nos subestimamos ante todo el mundo en este o cualquier ámbito, y cuánto lleva esta campaña de resquebrajar la identidad de la sociedad mexicana. Echeverrista fue un fracaso, triunfo a secas si se la quiere ver optimista. Pocas reformas de las que se propusieron llegaron a ver la luz, pero a qué acusó al gobierno no fue a su mala gestión o la derrota ideológica, sino que decidieron acusar a la infiltración de miles de comunistas entre los escalones del gobierno y los periódicos, y que ellos dañaron la imagen de la presidencia con el propósito de incrementar los lazos con países comunistas. Eso fue lo que le dijeron en una carta al presidente estadounidense de ese entonces, Gerald Ford. Le está haciendo oídos sordos a los libros castristas que se estaban inculcando en la educación mexicana y la ignorancia del gobierno sobre bandas armadas liderados por extranjeros que estaban ocupando tierras, con misión de dejar a 65 millones de mexicanos a decidir si se dejaban esclavizar o eran pateados de sus tierras. En 1977 se le entrega un trofeo a Víctor Manuel Gaudiano por ser el primero en señalar las falencias del gobierno de aquel entonces. Las declaraciones de los funcionarios de la Coparmex fueron contundentes. Criticaban que tras la revolución no se le diesen propiedades a los labriegos. La primitiva visión que se tenía en México de lo que era una empresa, proyectando una visión de oídos sordos a demandas de sus pobladores, que solo pedían respeto, dignidad y bienestar, augurando que lo que necesitaba el país para sobresalir era un capitalismo social, pidiendo que se haga comprensión del empresario en las universidades mexicanas. Durante aquellos años se da un hecho religioso bastante importante, ya que se da la visita del Papa Juan Pablo II, que vino a reforzar las creencias de un país ya de por sí bastante católico. Los mexicanos que se sienten enajenados ante tanto progreso tecnológico y adelantos de ideología se sienten abrazados por la visita papal. Se reafirma la creencia de que con Aves Marías y Padre Nuestros podremos protegernos de las acechanzas del exterior. La visita de Juan Pablo se convierte en un gran show mediático. La fe se agiganta y deja de ser solo el medio para continuar la unidad familiar y el respeto de convicciones íntimas.
se convierte en una mercadotecnia que involucra venta de discos, pósters, llaveros, ceniceros y medallas, todo sobre la visita de la máxima autoridad santa en la tierra mexicana, extendiéndose la promulgación de la fe a través de tecnologías como la televisión. El gobierno de ese entonces aprovecha para llamar a un regreso a la obediencia nacional, siguiendo penalizando por su parte el aborto de mujeres, acrecentando los intereses de la moral tradicional y refrendando el dominio reaccionario de las escuelas particulares. Gracias a esto, la derecha logra avances enormes, dejando de necesitar de reuniones clandestinas y obteniendo lo que necesita: seguridad, apoyos tácticos y estratégicos. El presidente se reúne con empresarios y les dice: no los defraudaré. La derecha, en su estrechamiento de lazos con el bloque dominante, además de conceder una impunidad económica, les da una amplia y mayor representatividad en los sentidos de influencia en las educaciones extraescolar y escolar, conducción de técnicas despolitizadoras, determinación definitivas en materia de moral social y derechos de la mujer, poder vetar las acciones de críticas al gobierno, promover rumores y descalificar instantáneamente proyectos nacionalistas, además de devolver Pemex a los particulares. Como pudimos ver junto con mi compañero Hugo, el gobierno de aquel entonces, lejos de aceptar sus errores y buscar enmendarlos, buscó otros medios para apaciguar el descontento social de la época, haciendo usanza de medios de comunicación e incluso la educación pública. Se avalió incluso de la religión con la visita del Papa Juan Pablo II a México, apelando a la religiosidad del pueblo mexicano y aprovechando para reapuntar una de sus ideas más conservadoras de aquel entonces. Adoptó un carácter imperialista que denota que ya no le basta con tener el control de la economía, sino que necesita y demanda ahora ser quien tenga el poder de lo político. Hasta el día de hoy, México sigue pagando por las crisis que se gestaron de 1974 a 1982, pero eso no lo puso el PRI en su reciente spot de: la próxima vez, échale la culpa al PRI.